Buenos días, profesor. Somos el grupo conformado por Bexanina Calderón, Esnilda Chunque, Renan Flores, Arely Medina y el que les habla, Víctor Legua. El día de hoy presentaremos el tema de El secreto profesional del abogado. Profesor, hoy hablaremos sobre la casación 272-2016 Tacna. Durante una investigación penal, delitos por corrupción contra funcionarios del Estado, el Ministerio Público solicitó la intervención telefónica de los procesados. El juez autorizó la medida, sin embargo, se produjeron dos situaciones distintas que afectaron a los abogados defensores. En el primer caso, se intervino la línea telefónica de la procesada María Isabel Paco Manani y durante eso se escuchó y se registró una conversación que ella mantenía con la abogada Mariela Valcárcel, quien no era su defendida, por lo que se captó información protegida por el secreto profesional de otra defensa. El segundo caso, el procesado André Cachuga ni Castro proporcionó el número telefónico de su abogado, Marco Barreto, de modo que la intervención recayó directamente sobre la línea del abogado, interceptando sus comunicaciones profesionales. En esas conversaciones se abordaron estrategias de defensa, pero la Fiscalía incorporó esas grabaciones como prueba. Los abogados, al darse cuenta de que sus conversaciones privadas habían sido grabadas y utilizadas, presentaron reexámenes judiciales, argumentando que se vulneró el secreto de la profesionalidad y la intimidad y el derecho a la defensa. Sin embargo, la Sala Penal de Apelaciones rechazó su pedido, afirmando que la intervención fue legal y que no era necesario excluir los registros. Aquí surge un dilema ético, jurídico. Por un lado, el Estado tiene el deber de investigar la verdad y sancionar delitos graves, como la corrupción, pero por otro lado, el abogado tiene el deber ético y jurídico de proteger la confidencialidad de la comunicación entre el cliente y abogado. Si el Estado usa comunicaciones entre abogado y defendido como prueba, estás buscando justicia o estás vulnerando garantías fundamentales. El problema central es: debe prevalecer el interés público en la persecución del delito o el secreto profesional del abogado como pilar del derecho de defensa. Ese conflicto llevó el caso hasta la Corte Suprema mediante el recurso de casación, generando uno de los precedentes jurisprudenciales más importantes sobre ética profesional y derechos fundamentales en el proceso penal. Respecto a cuáles son los valores o principios que se encuentran en conflicto en el caso propuesto, para comenzar tenemos el principio de confidencialidad, toda vez que este principio se encuentra en conflicto, ya que el secreto profesional requiere que el abogado debe mantener la confidencialidad sobre toda información que recibe en el ejercicio de funciones, que, teniendo en cuenta la opinión del abogado Ríos en su libro de 2024, precisa que la confidencialidad comprende como una acción, potestad o disciplina que busca proteger la información y restringir su acceso bajo ciertas circunstancias específicas, además de que permite mantener en reserva o en secreto. Además, tenemos la protección a la intimidad profesional, ya que este valor también estaría en conflicto porque permite que los abogados manejen la reserva de información en el ejercicio de su profesión, garantizando una efectividad en el derecho a la defensa. También tenemos en conflicto el principio de confianza, ya que la confianza es el pilar que sostiene la relación entre abogado y cliente, la cual permitió que en este caso el cliente comparta toda la información por más delicada que sea. Tenemos en conflicto la protección a la integridad en la relación entre abogado y cliente, ya que este valor se basa en la confianza mutua, donde el abogado actúa o debe actuar con lealtad, probidad, diligencia y siempre respetando la voluntad del cliente. Por último, tenemos en conflicto el principio de proporcionalidad, el cual este principio se vio afectado por la restricción al cumplimiento del derecho al secreto profesional, el cual fue excesivo y desproporcional respecto a la finalidad perseguida, en el cual no se respetó el equilibrio entre la obtención de prueba y la protección del derecho fundamental a la debida defensa y el acceso al secreto profesional. Bien, ahora voy a responder a la siguiente interrogante. ¿Cómo debería proceder un abogado ante tal situación? Un abogado debe actuar inmediatamente ante la vulneración del secreto profesional. En primer lugar, un abogado puede invocar a los artículos 2, inciso 18 y al artículo 139, inciso 4 de la Constitución, ya que estos protegen el secreto profesional y el derecho de defensa, señalando que las comunicaciones entre un abogado y su cliente son confidenciales y parte esencial del debido proceso. Esto significa que cualquier intervención de las comunicaciones sin autorización vulneraría directamente los derechos fundamentales y afectaría tanto al cliente como al abogado. Luego, un abogado puede solicitar un reexamen judicial conforme a lo establecido en el artículo 231, inciso 3 del Código Procesal Penal, que permite revisar medidas restrictivas que afecten a cualquier persona, incluso a la persona que no está siendo investigada, como ocurrió en el caso de Valcárcel y Barreto. Asimismo, un abogado puede pedir la exclusión de grabaciones con información confidencial, ya que esto vendría a constituir una prueba prohibida. Es así que la Corte Suprema, en la Casación 272-2016, determinó que la autoridad judicial debió excluir de oficio. Si esta vulneración persiste, el abogado puede interponer apelación o casación, esto conforme a lo establecido en el artículo 429, inciso 1 e inciso 4 del Código Procesal Penal. Finalmente, debemos recordar que en el artículo 165 del Código Penal sanciona con prisión quien revela secretos profesionales y que esta protección fortalece la confianza y el derecho de defensa, tal como lo sostiene Vázquez 2024.
Respecto a las consecuencias o sanciones jurídicas de una conducta incorrecta del abogado, aunque en este caso los abogados actuaron correctamente, pero si hubieran permitido que se utilicen sus conversaciones sin cuestionarlo, no protegiendo la confidencialidad de su cliente o revelando información estratégica de defensa, habrían vulnerado el artículo 10 del Código de Ética, que establece que guardar el secreto profesional es un deber absoluto del abogado. Esa conducta afecta el derecho de defensa del cliente, que es un derecho fundamental. Como indica Santana, el abogado no es solo representante del cliente, sino un operador del sistema en sí, orientado al buen funcionamiento de la justicia, por lo que su conducta debe regirse por la ética y la lealtad profesional. Por ello, según el artículo 53 del mismo código, que regula las sanciones disciplinarias, la violación del secreto profesional constituye una falta y puede ser sancionada con suspensión, separación o incluso expulsión del colegio de abogados. Además, procesalmente, una conducta así podría generar la nulidad de las actuaciones, porque la Corte Suprema indicó que vulnerar el secreto profesional afecta el derecho de defensa. Además, si el abogado actuara de forma desleal, el juez podría separarlo del caso para proteger el debido proceso. Finalmente, esta conducta también podría tener consecuencias penales, ya que el artículo 165 del Código Penal sanciona la violación del secreto profesional. A modo de conclusión, consideramos que el presente caso es muy relevante ya que abarca el tema del secreto profesional del abogado. Asimismo, nos invita a reflexionar sobre la importancia de los principios fundamentales en el ejercicio del derecho. En primer lugar, el principio de confidencialidad, donde el abogado tiene el deber de reservar la información que su cliente le brinda. También la protección a la intimidad profesional, que permite salvaguardar la vida privada y la esfera laboral del cliente. La protección a la integridad en la relación abogado-cliente, que permite que fluya una comunicación y un respeto entre ambos. También el principio de confianza, donde el cliente deposita toda su seguridad en su abogado defensor. Y el principio de proporcionalidad, pues, en cuando existen conflictos entre derechos o valores, este pues garantiza el equilibrio para tomar una buena decisión. Como grupo también hemos considerado que en el presente caso el abogado tomó decisiones correctas porque de haber obrado de la manera contraria, pues habría enfrentado sanciones éticas, penales e incluso hubiese podido ser expulsado del colegio de abogados. A modo de conclusión, consideramos que el presente caso es muy relevante ya que abarca el tema del secreto profesional del abogado. Asimismo, nos invita a reflexionar sobre la importancia de los principios fundamentales en el ejercicio del derecho. En primer lugar, el principio de confidencialidad, donde el abogado tiene el deber de reservar la información que su cliente le brinda. También la protección a la intimidad profesional, que permite salvaguardar la vida privada y la esfera laboral del cliente. La protección a la integridad en la relación abogado-cliente, que permite que fluya una comunicación y un respeto entre ambos. Bien. Como referencias bibliográficas hemos utilizado para este trabajo como referencia la opinión del abogado Junior Ríos sobre el principio de confidencialidad. También consultamos el Código de Ética del Abogado y el Código Penal, que nos ayudarán pues a analizar el caso y el actuar del abogado. Además, revisamos el artículo de la autora Carmen Rosa sobre el secreto profesional y los aportes de Emilia Santana, quien resalta la ética y la moral del abogado. En esto consiste. Bien. Como referencias bibliográficas hemos utilizado para este trabajo como referencia la opinión del abogado. Ha sido todo nuestro trabajo parcial. Muchas gracias.